Bueno, ya estoy aquí con ustedes de nuevo. ¿Me escuchan? ¿Están atendiendo? ¿Hello? Sí, doctor. Ya, vamos a aprovechar el tiempecito que nos queda. Entonces, aquí está, vamos a hablar de la lengua ahora. A ver, ¿algún alumno puede decirme algunas funciones de la lengua? A ver, funciones que tiene la lengua. Detectar el gusto. Esa es una, está bien. Otra función. A ver, hace falta por lo menos 5 funciones tiene la lengua. A ver, otra. Gusto. Detector de calor. Ah, tiene ahí. Cuando hablo, claro, ustedes no han dado todavía esta parte del sistema nervioso, y sí, tengo que hablarles de eso. La sensibilidad esta esteroceptiva del exterior, esteroceptiva general. La esteroceptiva general es temperatura, frío, calor y dolor. ¿Está bien? Dolor también cuando me muerdo la lengua. ¿Te dan cuenta? Eso. Cuando me arde, el ardor. Eso, cuando algo nos arde, ese es el nivel más, uno de los niveles más inferiores del dolor. Ya es una sensibilidad dolorosa. Cuando nos arde algo. Hay que estar pasando porque algo nos está haciendo daño. Entonces, temperatura y dolor. Otra función de la lengua. La fonación. Fonación. No, la fonación no tiene que ver nada con la lengua. Aunque la cavidad bucal, la lengua no, la cavidad bucal es una caja de resonancia, igual que los senos paranasales. Pero esa sí no tiene que ver nada con la lengua, la fonación. Fonación es la laringe. Acuérdate que el órgano de la fonación es la laringe, que es donde están las cuerdas o los pliegues vocales. Otra función, hasta ahora hemos dicho 2. La deglución. Deglución. Mira, uno de los músculos que con más fuerza, una vez se lo dije en la clase, en la primera unidad, los músculos que más se contraen con mayor fuerza, ¿cuáles son? El psoas, ¿no? Porque es el que tiene mayor diámetro transversal. Pero también la lengua, todo es músculo, tiene tremendo. Y lo otro es la faringe. Fíjate, si la faringe y la lengua tienen que ver con la deglución, que usted puede tragar hasta estando de cabeza. Lo ponen de cabeza, lo colocan por los pies y usted puede tragar voluntariamente. Mira la contracción, y el esófago después lo lleva hasta el estómago. Entonces, tremenda fuerza de contracción. Deglución. Otra función. A ver. En los niños, a ver, en los niños, piense. ¿La lengua la ayuda a qué? ¿Hay alguna alumna que sea mamá? ¿Que tenga hijos? Mamá. No. Bueno, a la succión del pezón, doctor. la succión es otra. La lengua juega en la succión. Otra función. Y otra importantísima, que sin esa sí, los tipos que no queremos que hablen desde la antigüedad que hacían, le cortan la lengua. Lenguaje articulado, que no es la fonación. El lenguaje articulado, articulación de los sonidos, de las palabras. Mira cuántas funciones tiene la lengua, y si seguiremos buscando, tiene más. Entonces, este órgano es bien importante, es un órgano muscular, por eso hay personas, a mí me gusta a veces, pero una vez al año, ¿no? O 2 veces cuando más, nos comemos la lengua de vaca, ¿no? La lengua de la vaca bien hecha, ¿sabes? Como vísceras, todos son músculos. Claro, ahí estamos comiendo los músculos intrínsecos de la lengua de ese animal, ¿no? Vacuno. Y nosotros lo tenemos exacto igual que el vacuno. Acuérdense que el ser humano es un mamífero. Entonces, ya sabes, las porciones de la lengua, esto hay que definirlo, porque hay algunos conceptos erróneos. Hay un concepto erróneo solo. Las partes de la lengua, si yo les pregunto, porque va a venir, hasta la lengua va a ser la próxima evaluación escrita, estoy hablando del viernes. Y el viernes tienen oral después para discutir todo lo que hemos hablado. El viernes sí, prepárense. Eso significa que el miércoles será un repaso de esto, ¿no? No, el miércoles voy a hablar, mañana voy a hablar de faringe.
Ah, Y el jueves al otro grupo le voy a hablar de lo que le he hablado. Tengo que dar la clase a esta hora. ay, Aquí entiendo. está el horario, está sincrónico. Yo tengo que explicarle todo lo que he hablado hoy al grupo. Bueno. Entonces, acá, en cuanto a la lengua, pues las porciones son las siguientes. Escuchen, está en la guía clarísimo. Primero, la lengua tiene un cuerpo. El cuerpo es la parte de toda esta central, ¿no? Por supuesto. Cuerpo. Y el cuerpo tiene dos caras, ¿no? Esta que estoy viendo es la cara superior, que es lo que le llaman dorso de la lengua. Cara superior. Y la cara inferior, ahorita la vimos, a ver si... que es esta, ¿eh? Que solamente se puede ver en su parte anterior, ¿no? En su parte anterior no puedo ver los restantes, donde está el pliegue sublingual, la mucosa, todo lo que habíamos explicado anteriormente. Entonces el cuerpo tiene dos caras, la cara superior y la cara inferior. Ahora, la lengua tiene el vértice, ¿no? El ápex, este nombre hay que saber, y tiene un borde a la derecha y otro a la izquierda, o sea, bordes laterales, y ya, bordes laterales. ¿Sí? ¿Qué es lo que me queda? Lo que me queda, que aquí viene el problema. En algunos libros van a hablar de base de la lengua y de raíz de la lengua. En la nómina actual, término anatómica internacional, pues la raíz, ¿qué cosas son? Los puntos de inserción de la lengua, su nombre lo dice, raíz, ¿no? Donde los músculos extrínsecos se insertan en la mandíbula, en la base del cráneo, el proceso estiloideo específicamente y en el hueso hioide. Son los tres músculos extrínsecos que después ahora los voy a explicar. Ahí está la raíz, en la inserción de la lengua. Y la base es parte de la cara superior de la lengua. La base también le llaman la porción vertical de la lengua. Que usted no, o faringia, ¿no? Porque no la puede ver cuando el paciente, por ejemplo, acá, usted le dice abra la boca y saque la lengua, pues usted no puede ver la parte de atrás, no sé qué, mete un espejito, ¿no? Y ese que tiene el otorrino y con anestesia, porque si no le dan queada. Está el reflejo ahí importantísimo. ¿Ven? Entonces acá está la cara superior de la lengua en su parte anterior, ¿no? Pero yo no puedo ver la parte vertical de la lengua que está atrás. No sé si se dan cuenta, por eso la práctica es importante verla en el cadáver y en las piezas, ¿no? Entonces atrás está la porción vertical o faringia, porque mira hacia la orofaringe, ¿no? Que es en la lengüita esta que les puse ahora acá, en esta imagen, esto que están viendo acá. Esta es la porción vertical de la lengua. Que usted, el médico, para poderlo ver, tiene que buscarse un espejito, meterlo dentro de la boca y mirar ahí con el espejo de reflexión ahí esta situación. Y también ve la laringe, ¿no? Que es lo que se ve más atrás. El ladito con las cuerdas vocales y toda esta cuestión. Yo solo bajo anestesia local ahí con un spray, ¿no? Porque si no, no hay quien meta el espejo ahí. Por blanqueada que es. Entonces, en otras palabras, tienen que saber, señores, fíjense que la lengua, sus porciones son el cuerpo tiene la cara superior, que se llama dorso, también le llaman porción horizontal en algunos libros, y tiene la punta que es el ápex, los bordes laterales y las caras que mencioné. Ahora, acá la raíz de la lengua, escuchen esto, porque va a hacer pregunta el examen. Esto a veces usted le pregunta hasta el que le dé clase de cirugía, ¿qué cosa es la raíz de la lengua? Y tiene que estar muy clara la respuesta. Entonces, la raíz de la lengua son los puntos de inserción de la lengua, de su musculatura extrínseca. La raíz de la lengua está en el proceso estiloideo del temporal, está en el cuerpo del hueso hioide, ¿estás escuchando? Y está, por supuesto, en el cuerpo de la mandíbula, en las espinas génicas, donde estaba ahí el origen del músculo geniooloso. Ya, ahí tenemos claro eso. Entonces ahora, ¿qué más tienen que saber de la lengua? Ah, bueno, pues si voy a hablar de la cara superior de la lengua, que es todo esto que estamos viendo acá,
Lo primero que destaca aquí es un agujero acá que se llama agujero ciego. Foramen quiere decir seco, está en latín, acuérdense. Entonces, el agujero ciego, eso es un rudimento, cuando den embriología, apúntenlo bien, de el conducto tirogloso. ¿Qué cosa es eso? Que tiene que ver con la glándula tiroides. La glándula tiroides se forma en la región de la cabeza y después desciende al cuello y pasa por este conducto tirogloso. Inclusive hay malformaciones congénitas, o sea, tejido tiroideo errante que se puede ver en la lengua. Es rarísimo, pero se ve en esta zona. Entonces ya sabes, el agujero ciego, y por delante del agujero ciego pues es un surco que es lo que le llaman la B lingual, ¿no? Un surco deprimido, ahora se llama surco terminal, que me divide a la cara superior de la lengua en su porción anterior, que es lo que le llaman la porción horizontal, que es la que usted ve cuando los individuos sacan la lengua, y la porción vertical o faringia, que es la parte de atrás. Entonces voy a empezar de atrás para adelante, no es el orden que está en la guía, para hacérselo más fácil. En la porción vertical o faringe, pues que tengo aquí un acúmulo de tejido linfoide, o sea, aquí la mucosa, porque la lengua está revestida por una mucosa. En la porción faringea o vertical es irregular, aquí adelante tiene aspecto aterciopelado, como el terciopelo, por las papilas de la lengua. Entonces acá en la porción vertical está la amígdala o tonsila lingual. Acuérdense que amígdala y tonsila quiere decir lo mismo, ahora se llama tonsila. Entonces la tonsila lingual, aquí está la palatina, miren, si no la están viendo. Esta es mucho mayor, la mayor de todas las amígdalas está en la lengua. Después está la palatina, después está la faringia, que la vamos a dar en la otra clase, en la nasofaringe, y después está la tubárica, que es muy chiquitica, que también está en la pared lateral de la faringe. Al final, en la entrada, escuchen lo que les voy a hablar ahora, de las vías digestivas, porque estamos hablando aquí de lengua y cavidad bucal, y de las vías respiratorias, nasofaringe atrás, pues hay una serie de tejidos, acúmulos de tejido linfoide, no han dado todavía todo eso, hay que darlo en cardiovascular. Tejido linfoide, o sea, donde se forman leucocitos, donde hay macrófagos, o sea, que nos defienden, los policías, ¿no? Con lo que quieren entrar por cuando respiramos o con lo que comemos. Bacterias, virus, sustancias tóxicas, etc. Y eso se llama el anillo linfático epitelial, que antes se llamaba de Waldeyer, ¿eh? Esto lo voy a dar varias veces. El anillo de Waldeyer, la nómina antigua, ahora se llama anillo linfático epitelial en anatomía. Entonces, este anillo está comprendido o está formado por acúmulos de tejido linfoide que son la amígdala, la tonsila palatina, la lingual, la faringia, y la faringia es los niñitos esos que le da adenoide cuando crean vegetaciones, y la tubárica, son 4 amígdalas. Entonces ya saben que aquí está en la porción, que es lo que quieren, estamos explicando la lengua ahora, en la porción vertical o posterior de la cara superior de la lengua está la amígdala lingual. Ahí eso nos protege con todas las cosas tóxicas que nos comemos todos los días y todo lo que hacemos sin saber. Ahora, por delante del surco lingual, pues tengo la porción horizontal, ¿no? Que es la que se ve cuando se saca la lengua. Entonces aquí están las papilas gustativas. Y esto ustedes lo saben, yo no tengo que incidir en esto con ustedes de secundaria y de CEPO, ¿no? Entonces las papilas gustativas hacen relieve en esa mucosa y es lo que le da el aspecto terciopelado, como dicen los clásicos de la lengua. Entonces aquí hay papilas, acuérdense que son táctiles y gustativas. Eso hay que saberlo. ¿Cuáles son las táctiles? Las cónicas o filiformes. Ahí están los receptores de lo que estaba hablando ahorita en una respuesta que, si mal no recuerdo, fue Jordan, que dijo que era la cuestión de la temperatura, el calor, el frío y el dolor cuando me muerdo la lengua, o cuando me sale un afta en la lengua porque no una mala digestión o otras causas que me arde el ardor, o cuando tengo una glositis, una inflamación de la lengua, que ustedes se van a cansar de oír hablar de eso cuando sean médicos. Entonces eso tiene que ver con el trigemio.
Entonces ya saben que las papilas cónicas, que también se llaman filiformes, cónicas porque tienen forma de cono, que son las más numerosas de todas, las que más hay, pues tienen que ver con la sensibilidad esterosensitiva de tacto y dolor. La lengua es un órgano del tacto, entre otros, que no lo mencionamos ahorita. Por eso los niños en el primer año de vida, cuando son lactantes, todo lo cogen con la lengua. Hay que tener cuidado porque se empiezan a tragar las cosas. Y el día que tengan un niñito, si tienen una buena bañadera con agua caliente, agua fría, pues el niño va a meter, si no lo cuida, que lo baña, que debe ser su padre o que lo cuide, pues entonces le va a meter la lengua a lo mejor hasta el caño ese por donde sale y se va a quemar la lengua. Esos son accidentes que se ven a diario en los niñitos. ¿Está bien? Y todo eso tiene que ver con el trigémino. Eso lo vamos a ver cuando demos neuroanatomía. Entonces, y las otras son las que tienen que ver con el gusto, como dijo la alumna. ¿Cuáles son? Hay gusto, papilas en orden. Las más abundantes son las que tienen forma de hongo. Entonces se llaman fungiformes, fungi de hongo, fungi. Y se ven ahí, parecen un honguito. Las otras son las que están en los bordes de la lengua, que parecen como las hojitas del helecho, que son las foliadas. Y las otras son estas, que son las menos numerosas, 6, 7, 8, que sea, por delante de la B lingual, del surco terminal, que son las caliciformes o valladas, que esas son las que tienen que ver con los sabores esos amargos a veces tenemos en la vida, o cuando algo nos sabe amargo. Pero bueno, eso vamos a dejárselo a los fisiólogos, que son los que saben bien de sabores y eso. Todavía eso se discute mucho. Es bien complicado. Entonces se dan cuenta de lo que estamos hablando. La cara superior de la lengua tiene dos partes, la porción horizontal y la porción vertical. A la porción vertical también se le llama faringe. En la porción vertical está la tonsila, la amígdala, la faringe, y en la parte horizontal lo que están las papilas gustativas y táctiles y todo este problema. Ya, sencillo como eso. Ahora paso a otra parte de la lengua, que para mí es más importante porque me hace falta que se lo sepan para el curso próximo, y es esto. Esto es un corte sagital, ¿no? Están claros los planos, señores, y no se saben generalidades, van a morir, van a sufrir. Entonces acá, en corte sagital, estamos viendo por el lado derecho la mitad de la cabeza y de la lengua, que es lo que estamos hablando, que está acá. Entonces, ven, aquí estoy viendo, mira, si ahora aquí vemos, esto es la cara superior, el dorso de la lengua. Aquí está el agujero ciego. Está el conducto tiroglosio, no es exagerado. Esta es la porción vertical de la lengua, o faringe, porque mira hacia la orofaringe. Esta es la porción oral, la porción horizontal, que es donde están todas las papilas. La cara inferior del cuerpo de la lengua es esto, que solo puedo verlo en su porción anterior, porque el resto están todos los músculos aquí, con la raíz de la lengua. La raíz de la lengua está en la mandíbula, en el hueso oído, claro, aquí no aparece, habría que buscar una vista del otro lado donde está el proceso estiloideo en la cara externa de la base del cráneo, con el músculo estiloglosso, etc. Entonces acá lo que tienen que precisar ustedes es que cuando lean la guía, es que la musculatura, la lengua es un órgano muscular, por eso no las comemos. Entonces hay músculos extrínsecos e intrínsecos. Igual que el tórax, ¿se acuerdan? Igual que otras regiones que hablamos en la unidad anterior. Extrínsecos, en este caso, son los músculos estos que tienen que ver con los movimientos de la lengua y que tienen origen en hueso, en la mandíbula, en el hioide, en la base del cráneo, proceso estiloideo. Y los intrínsecos son los que nos comemos realmente, el que come lengua de vaca, ¿no? Que son los que forman la lengua. Entonces, cuando usted se come la lengua de vaca, la hierve, ¿no? Le quita la mucosa y todo este lío y se come el músculo. Y de eso está hasta en lata para los militares y todo ese lío. Y la venden así, la lengua, y resuelven el problema, no sabe mal. Se come, igual que se come en otras partes. El cuerpo, el riñón, etc. Entonces acá, la musculatura extrínseca, que es lo que quiero que sepan, se encargan de los movimientos de la lengua. Mueven la lengua hacia afuera, cuando le saco la lengua a alguien, ¿no? Se sale fuera de la cavidad bucal. El otro movimiento es hacia arriba, hacia atrás,
que tiene que ver con la deglución, y el otro que tiene que ver con la deglución también es hacia abajo y hacia atrás. Entonces, eso tiene que ver con la dirección de las fibras musculares que tienen que analizarlo ustedes, por eso hay que estudiar esto, porque si no la memoria los engaña, al final los traiciona, ¿no? Ya cuando usted ve la figura y sabe que si un músculo del vientre muscular se acorta, ya sabe el movimiento y no tiene que estar haciendo tanto esfuerzo mental en aprenderse las cosas de memoria, ¿no? Entonces acá, los músculos, ¿cuáles son? El más importante es el genio gloso, mismo. Genio gloso. Parece como un abanico, ¿no? Entonces el genio gloso se origina la parte fija, la otra parte en la lengua, ahí por debajo de la mucosa, ¿no? Entonces se origina en las espinas meintonianas, que también se llamaban génicas superiores, porque en las espinas génicas inferiores era el genioideo, ¿no? No tiene que ver nada con la lengua. Entonces, genio gloso tiene forma de abanico. Este músculo es el más importante en cuanto a los movimientos de esto y como lo que explora el médico, ¿no? En una serie de funciones, y sobre todo en las personas que tienen trastornos de la deglución, o sea, disfagias, etc. Entonces acá el genio gloso, por supuesto, si sigo la dirección de sus fibras, al acortarse, ¿qué es lo que hacen? Mueven la lengua hacia afuera de la cavidad bucal, o sea, la protruyen por delante de los labios, la sacan y hacia abajo. Entonces, ese es el genio gloso, léanselo, está en la guía. El otro que aquí no aparece es el estilo gloso. Estilo gloso. Su nombre lo dice, ¿eh? Estilo gloso, o sea, que va del proceso estiloideo. En faringe se lo voy a enseñar después, en la clase próxima. En faringe ahí se ve ese músculo. Entonces, va del proceso estiloideo, del temporal, en la cara externa de la base del cráneo, donde está el proceso estiloideo, hasta la lengua. Por supuesto, si imagínense que estuviera acá, esto es hipotético porque estoy viendo esto otra vista, ¿no? La cara interna de esto. Entonces, va a mover al acortarse la fibra muscular de su vientre, mueve la lengua hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Hacia arriba y hacia atrás. Y el otro es el hío gloso. Hío gloso, que igual va del cuosioide, el cuosioide acá, el cuosioide, a la lengua. Todo esto se lo voy a mostrar en la próxima clase, que mueve la lengua entonces hacia atrás y hacia abajo. Son los tres movimientos. Yo no les voy a preguntar los movimientos, pero sí tienen que saber. Lo mínimo es que sepan que la musculatura extrínseca está constituida por tres músculos. ¿Cómo se llama? Genio gloso, estilo gloso y gloso. Los puntos de origen de esos músculos en los huesos que he mencionado, que lo dice el nombre de los músculos, es la raíz de la lengua. O sea, si yo quiero sacar de un cadáver ahora que lo metí en formol ahí 3 meses para que no nos contamine eso, y entonces esté ya fijado que ya ahí no pasa nada y lo manipulamos, pues yo voy a sacar la lengua de la cavidad bucal y yo tengo que desprenderlo de esa zona y saco la lengua, ¿entiendes? Bien hecho. Claro, usted puede hacer lo que quiera, es una barbaridad. Hasta saca hasta la mitad de la lengua, pero lo lógico es eso, para mostrar una pieza de museo, ¿no? Sobre la lengua. Hay que desinsertarlo de esa zona, que es el proceso estiloideo, huesioide, y en este caso, que es el que vemos acá, las espinas estas mentonianas, las superiores, porque las inferiores corresponden al genioideo. Este es el huesioide abajo. Entonces, está claro. ¿Qué hace la musculatura extrínseca? Que es la otra pregunta del año. Mover la lengua. ¿Está claro? No lo voy a insistir en cada músculo en movimiento. Ya saben que genio gloso, para los que quieran saber más, sacan la lengua fuera de la cavidad bucal, o sea, por delante de los labios, hasta abajo inclusive. El estilo gloso la mueve hacia arriba y hacia atrás y el hío gloso hacia abajo y atrás. Ahora, la musculatura intrínseca, cuidado con esto. También es importante saber eso, sobre todo. Nosotros ahora estamos haciendo vamos a publicar, estoy en eso, un momentito a la mañana eso.
una revisión bibliográfica sobre la deglución y la disfagia y cómo es el mecanismo y qué tienen que hacer los médicos para explorar un viejito, un paciente que tenga problemas de la deglución. En eso andamos. Y no he parado en todo el día. Ya casi terminamos eso de escribirlo. A ver si sale en la revista Basadrina en el mes este que viene ahora. Entonces, acá tengo, vamos a buscar, ve, aquí hay una parte, ¿no? Un corte transversal de la lengua. Y el otro corte es el que vimos anteriormente, que es esto es un plano transversal, ¿se dan cuenta? La lengua tiene un tabique, esta es la tonsila lingual, ¿no? Entonces esto es un corte transversal. Y el otro que les mostré anteriormente, a ver, ¿dónde estaba el otro? Este es un corte sagital, ¿no? Y estoy viendo la musculatura intrínseca de la lengua. Entonces esos son dos cortes clásicos que se utilizan en todas las preparaciones con destino a museo o si no con preparaciones que se hacen demostrativas en una clase práctica para mostrarle a los alumnos en una clase práctica esta cuestión. Los músculos intrínsecos de la lengua son 4 músculos, y lo que hacen es cambiar la forma de la lengua, o sea, que no la mueven, sino que cambian la forma. Entonces, ¿cuáles son los músculos? Aquí estoy viendo hoy, debajo de la mucosa, unas fibras que son, vamos a poner esto mayor aumento, para que lo vean mejor, longitudinales, ¿no? Entonces este es el músculo longitudinal superior. Y por acá tengo, este es genioloso, ¿se dan cuenta? Este es genioloso, que es extrínseco. Después les voy a explicar los últimos trabajos que se hacen sobre la musculatura de la lengua. Es una continuación de la extrínseca con la intrínseca. Entonces acá tengo el longitudinal inferior. O sea que van desde la punta hasta la porción posterior, ¿no? Y el otro igual un poquito menos. Cuando esto se acorte, ¿qué es lo que hace? Acortar la lengua. Todo esto se explora. Se dan cuenta en la práctica médica, haciéndole al paciente que haga una serie de movimientos con la lengua. Entonces, los músculos intrínsecos de la lengua, lo primero que tienen que saber que son los que cambian la forma de la lengua, no la mueven, no la mueven. Los extrínsecos son los que la mueven. ¿Cuáles son? El longitudinal superior y el longitudinal inferior. ¿Qué hace? Acortar la lengua. Se acercan de adelante atrás la lengua. El otro, aquí estamos viéndolo, es el mayor de todos, pero es un corte en plano sagital. Voy al otro corte anterior. Yo creo que aquí el Netter tiene una buena imagen de esto. Vamos a ver si lo encuentro. El Netter, ¿no? Ya. Vamos a buscar dónde está la lengua acá. Utilicen todas las imágenes que puedan para ayudarse en esto. A ver, ¿dónde está la lengua? Yo creo que está para el otro lado. Paciencia. No se enteren que la anatomía es con paciencia. Y hay que le guste pintar, es el que más sabe anatomía. Porque así fue Leonardo da Vinci. No se lo olvide. Entonces aquí están los músculos. Todo esto vamos a hablar después. Este es el estilo gloso. Entonces acá está. Se parece, creo que un corte se me fue aquí. Ve aquí, pero sale la mitad. El atlas no sirve mucho. Entonces esto es un corte transversal, ¿no? El longitudinal superior estará por acá y el inferior aquí ni se ve. Voy al ruso, que el ruso es mejor, ¿no? Entonces acá estoy en el corte transversal de la... Vamos a buscar el transversal. Atrás para que se den cuenta. Aquí está, ¿eh? Entonces, esto es muy sencillo. El Netter lo trae también en el cuaderno ese de los dibujos, ¿eh? Aquí hay un corte. La lengua tiene un tabique. Entonces aquí está por arribita el longitudinal superior, el longitudinal inferior aquí abajo. Entonces, en el centro está el músculo transversal o transverso de la lengua.
El transverso de la lengua es más desarrollado. Y el otro que me queda a los lados del tabique son el músculo vertical de la lengua, es paro, uno al lado y el otro son fibras así, que vienen de arriba abajo. El transversal de la lengua lo que hace es que aplana la lengua y los bordes de la lengua. Eso también hay que tener cuidado porque hay un factor hereditario que influye en eso, que lo evalúan sobre todo los que estudian la disfagia, donde cada persona no puede hacerlo. O sea, elevar los bordes de la lengua como cuando uno silba, ¿no? O chifla, pues entonces hace como un canal, que inclusive en los niños es importantísimo, y en el viejo también porque lo ayuda a succionar, a llegar hacia el istmo de la fase de lo que es bolo alimenticio, ¿no? Entonces el músculo este transverso de la lengua lo que hace es aplanar la lengua y acanalarla. ¿Por qué le hace un canal en la lengua, en la cara superior? Porque los bordes laterales se elevan y se aproximan a la línea media, pero no lo tienen todas las personas. Y el otro es el músculo vertical de la lengua, lógicamente si se acorta aplana la lengua. Entonces, ¿qué es lo que hacen los músculos estos intrínsecos? Para ya ir terminando, que hace que los estamos cansados y se está acabando el tiempo. Pues cambian la forma de la lengua. Los longitudinales superior e inferior la cortan, el vertical la plana y el transverso la canala. Hace como un conducto, no un conducto, un canal en la lengua, ¿eh? Cuando uno chifla, eso es correcto. Entonces, de eso se trata esto. De la musculatura hay que sabérsela, que hay dos grupos musculares, extrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos cambian la forma y los intrínsecos cambian la forma. Y ahora la pregunta del millón, a ver, vamos a ver si estudian y si no, tarea, hasta la próxima clase. No los voy a apretar tanto porque yo sé que ustedes no han dado neuroanatomía. A ver, tarea para los que quieran, pregunta oral, aparte cuando demos la próxima clase. ¿En la próxima clase cuándo es? Tomorrow, mañana, ¿no? Tomorrow. Entonces, cuando empecemos, ¿cuántos nervios craneales, porque son craneales, la lengua está en la cabeza, ¿eh? Tienen que ver con las funciones de la lengua? O sea, ¿cuántos nervios craneales inervan a la lengua? ¿Algún alumno hoy puede decirme alguno? ¿Nasofaringio? Ahí ya tiene 0. Son 4, ¿eh? Entonces, mañana hablamos de eso. Como dicen eso, tarea. Y así vamos adelantando el curso que viene, que es neuroanatomía. Ahí se lo van a aprender bien. ¿Saben? Son 4 músculos. Uno tiene que ver con los movimientos de la lengua, el otro con el gusto. Claro que los esofaringios tiene... No era 0. Tiene que ver con el gusto, es uno de ellos. ¿Saben? Otro tiene que ver con la información esteroceptiva, el tacto, el dolor y toda esta cuestión, ¿eh? Son 4 los más importantes. Revísenlo por arribita, aparece en cualquier lado y yo después les explico. Mañana entonces continuamos con la faringe. La faringe y la deglución es los trastornos de la deglución, eso se llama disfagia. Y está presente siempre cuando estén en clínica, en toda la patología es un síntoma. Cuando hablan de disfagia, es un síntoma, no una enfermedad, ¿eh? Que está presente por muchas causas. En los viejitos se ve mucho, ¿eh? A medida que vamos avanzando en edad, pues hay trastornos de la disfagia. Entonces, mañana seguimos con faringe. ¿Alguna pregunta de algún estudiante? Para terminar ya estamos pasados de tiempo, creo, ¿no? A ver. ¿No hay pregunta? Bueno, entonces, damos por terminada la actividad hoy y mañana continuamos. Mañana seguimos. Entonces, que tengan unas buenas noches y acuérdense que hay que responder los nervios que controlan la actividad o las actividades, las funciones de la lengua. Cierro el micrófono y continuamos. Doctor, A ver, dígame, Milagro. ¿podría subir el video hoy, de esta clase? Sí, no, yo subo todo, porque quedamos un tiempo, un par de horitas.
¿Está bien? Ok. Ya, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.